Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santo y bendito Espíritu nos guía a toda verdad. Que la presencia de Dios, que su Espíritu realmente y su palabra nos alumbre en medio de estas tinieblas que rondan el mundo, que quieren engañar, que quieren distorsionar el mensaje, que quieren cambiar el propósito divino. Hermano, le pedimos a nuestro Señor que en esta mañana su santo y bendito Espíritu nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, nos dé esa luz, ¿verdad, hermano? Que necesitamos siempre, todos los días, ¿verdad? Que su amor, su paciencia, su bondad, su fidelidad nos guía a toda verdad, nos guía a todo propósito, nos guíe siempre, queridos hermanos, a alcanzar siempre la meta, siempre alcanzar los propósitos, siempre alcanzar, queridos hermanos, toda benevolencia, todo favor de Dios en nuestra vida. Siempre nuestro Padre Celestial nos ayude, hermano, en todo tiempo, nos ayude, mi Señor nos ayude siempre, cada mañana, cada día. Su bendita presencia nos guíe a toda verdad. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos, que nuestro Dios bendiga cada momento de nuestra vida, cada momento, queridos hermanos, se refleje en nosotros el carácter de Cristo, se refleje en nosotros la voluntad divina en nuestro corazón. Por eso en esta mañana quiero hablarle siempre. Usted sabe que el propósito de la encomienda que tenemos de parte del Señor, hermano, es hablar del tiempo final. La encomienda del Señor es hablar, hermano, de salvación, de la reconciliación. El propósito del tiempo final, o sea, nuestra vida, Dios nos encargó a nosotros, queridos hermanos, de ser pregoneros, llevar el mensaje de la reconciliación, el mensaje del arrebatamiento. Somos mensajeros del arrebatamiento, somos mensajeros del último tiempo, hermano, de reconciliar al hombre con Dios. Es el tiempo que el Padre está anunciando, queridos hermanos, la gran importancia de reconciliarse con Él, la gran importancia de poner nuestro corazón, de rendir nuestra vida, de volver al camino. Por eso estamos viviendo tiempos que el Dios, hermano, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo, antes que venga el arrebatamiento, hermano, Dios está perdonando todo pecado. Dios está condenando al pecado. Dios, hermano, está limpiando a su pueblo, llamando a sus hijos, a sus hijas. Hoy lo que Dios más quiere en el anhelo y el corazón es que el pueblo se santifique, vive para Él. Pero cuando yo empiezo a leer las Escrituras, queridos hermanos, o sea, empiezo a entender cada día más, nos damos cuenta que el hombre cada día vive más lejos de Dios, vive sin el propósito, vive sin entender cuál es el amor de Dios. Y no entienden que Dios se divide en dos cosas, que Dios hoy está condenando al pecado, pero de donde Dios llegará el día, donde Dios va a condenar al hombre. Hoy en la tierra Dios no está condenando al hombre, Dios está salvando al hombre. Pero cuando nos presentemos todos ante el tribunal de Dios, aquellos que, hermano, que no se arrepintieron de sus pecados y volvieron a su camino, el hombre será condenado. Estamos viviendo tiempos, por eso enseñamos la misericordia de nuestro Padre Celestial. El amor de Dios no es tolerable, el amor de Dios no es permisible. Estamos viviendo tiempos donde se está enseñando que el amor de Dios todo lo vence, el amor de Dios todo lo puede, el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios, que Dios solamente vive para decirnos te amo, hija. El amor de Dios no fueron palabras, el amor de Dios fueron hechos en esa cruz. Él nos demostró con su gran amor, hermano, en el sacrificio, que Él murió por la humanidad. Él murió tanto justos como por pecadores. Eso quiere decir que no es que el mundo sea salvo, sino que Él murió por todos
dándoles a entender que a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos. Danos a entender que el justo no es el que no peca. Todos pecamos, dice la Escritura, tanto justo como para pecadores, pero que tenemos la oportunidad de, si el justo llegara a pecar, poderosa es la sangre de Cristo para perdonar. Que si el pecador logra arrepentirse, poderosa es la sangre de Cristo para perdonar. Por eso significa que Cristo murió tanto por justo y para pecadores, porque Él no vino a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Estaba diciendo que si el justo peca, hermano, y el pecador se arrepiente, alcanzan misericordia. Pueden correr a los pies de Cristo, pueden ponerse a cuentas, pueden arreglar su vida en este tiempo. Porque Cristo, mientras Cristo esté hablando hoy, el hombre tiene la oportunidad de alcanzar misericordia. El hombre tiene la oportunidad de limpiarse. El hombre tiene la oportunidad, hermano, de reconciliarse con Él. Pero muchos falsos ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, mucha gente aún dentro del pueblo han mal enseñado que el amor de Dios es que solamente, hermano, da a entender que el Señor los acepta tal como son, que hermano, que el amor de Dios simplemente es mirar por las necesidades porque nos vaya bien en esta tierra. No, Dios no tiene nada que ver con esta tierra. Dios no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, o sea, nuestra vida de que como diciendo, ¿qué va a comer mi hijo hoy? ¿Qué va a comer mi hija hoy? Seguramente voy a enviarles comida a su gusto. Voy a cambiar, porque eso es lo que dice la Escritura en el Salmo 78, que Dios les enviaba comida a su gusto, les enviaba ropa a su gusto, les enviaba, dice ellos, hermanos, pero en realidad, y dice ellos que molestaron a Dios por esa actitud que tenían, que todas las cosas las pedían a su gusto. Vivía deleitándose. Dios les daba lo que ellos querían. Si le pedían carne les daba. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, Dios le dará al hombre lo que quiera. Si quiere carne le va a dar. Si quiere pecado le va a dar. Si quieres deleites del mundo, el deleite del mundo le va a dar. Si quiere bien, riquezas, diversiones, destrampe, desorden, todo lo que el hombre quiera se lo va a dar. Se lo va a dar. Si quiere irse, también le abre las puertas. Si quiere regresar, le abre las puertas. Dios, en eso consiste el amor de Dios, que al hombre le va a dar lo que quiera. Pero los hombres hoy prefieren la perdición que la salvación. Pero yo quiero que entendamos que el amor de Dios ciertamente es otra cosa. Dios está dividido en dos manifestaciones. Una, en que Dios es amor, y dos, que Dios es fuego consumidor. Ciertamente Dios es fuego consumidor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y siempre nos hará la advertencia a cada uno. Las Escrituras, cuando las leemos cuidadosamente, nos habla claramente, hermano, con advertencia, que le dará a cada uno lo que se merece, que le dará a cada uno el pago. Si hace lo bueno o hace lo malo, va a recibir alabanza, dice la Escritura en Romanos 13, o va a recibir justicia, condenación o un juicio, pero le dará, dice, a cada uno lo que bien se merece, si hizo lo bueno, si hizo lo malo. Pero también la Escritura también dice otra palabra, que daremos cuenta según para vida, daremos cuenta según también para lo malo, daremos cuenta. Y que la Escritura dice que, cuando la Escritura dice que delante de Dios no hay acepción de persona, quiere decir que si el justo llega a hacer lo malo, será tratado como un pecador. Si un pecador hace lo bueno, será tratado como un justo. No habrá diferencia. No es que lo trate por igual, no, queridos hermanos, sino que le dará, lo que está hablando es que según su condición, su comportamiento, será el trato que recibirá. Dios
no es injusto con la gente que peca. Dios no es malo con la gente que peca, sino le da la oportunidad, como un día se lo dio también al justo, porque la Escritura dice que todos hemos sido pecadores, tanto al justo que un día ese justo era pecador, y gracias a la misericordia de Dios, gracias a la sangre de Cristo, fue perdonado y alcanzó misericordia. Dios perdonó a un justo. No, un justo no llega porque, hermano, o llegó porque en realidad nació justo. El único que nació justo, salió bueno, recto, santo, perfecto, se llama nuestro Señor Jesucristo. Pues la misma Escritura nos enseña: por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado. Pero que la sangre de Cristo nos da la oportunidad, hermano, de alcanzar la justicia divina. Pero quiero que entendamos, hermanos, que Dios es amor. Pero el amor de Dios no es decir te amo, Dios me ama tanto. Pero la Escritura dice que el amor de Dios tiene dos manifestaciones. Pero a mí me gustó mucho un pasaje que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. En el libro de Romanos 14, versículo 9. Dice: porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O a tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que es algo inmundo, solo lo es para él. Pero vean que dice: porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para perdonarnos nuestros pecados? Ciertamente sí. Pero dice que cuando Él resucita y subió, Él ahora se va a mantener como juez. Ahora para Cristo murió, dice que para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora Él está como juez. Cuando Cristo venga, cuando Cristo, hermano, aparezca, cuando los muertos resuciten, ya sean para vida, para condenación eterna, van a ver a Jesús como juez. Ya no conocerán al Dios de amor, van a conocer al Jesús como juez. Entonces todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, hermano, y toda lengua se desdoblará y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que Jesús es Dios. Y va a juzgarlos, dice, de acuerdo a su vida, de acuerdo si hayan hecho lo bueno o hayan hecho lo malo. Pero que no se nos olvide que cuando Él resucitó, ya no resucitó. Por eso cuando Cristo venga, ya no vendrá con relación al pecado. Cristo vendrá a juzgar a las personas. Por eso entender que Dios es amor. Dios es amor representa que todo el amor de Dios nos librará de todo juicio, dice en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Se ha perfeccionado el amor de nosotros. Que tengamos esa confianza en el día del juicio. Para que tengamos esa confianza en el día del juicio. Que dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él lo fue en este mundo, así también somos nosotros en este mundo, andando en santidad, andando, queridos hermanos, en rectitud, andando en obediencia, andando, queridos hermanos, en limpieza, andando en el temor en el Señor, limpiándonos de todo pecado. Por eso dice que pues tenemos esa confianza que en el día del juicio no seremos juzgados juntamente con aquellos que rechazaron a Jesucristo, sino que dice tenemos esa confianza porque nosotros andamos como Él anduvo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva así castigo. El amor de Dios es librarnos de tener la confianza
de que seremos librados en el día del juicio. Dios es amor para que tengamos esa confianza, queridos hermanos, que en el día del juicio no seremos hallados culpables. Hoy, si Cristo viene a hacernos juicios, hoy todos somos culpables. Hoy todos merecemos el infierno. Hoy merecemos la condenación eterna. Pero gracias al sacrificio, dice que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Para perdonar, no dice porque Él perdonó nuestros pecados. Él no ha perdonado nuestros pecados, sino que el pecado se perdona cuando el hombre lo confiesa. Cuando reconoce que él pecó, cuando reconoce que es un hombre pecador, entonces se perdona el pecado porque está declarando su delito, está declarando su falta, está declarando su crimen, está declarando lo que hizo de malo. Pero el pecado no es perdonado porque Dios nos ama. El pecado es perdonado porque el hombre confiesa su crimen, el hombre confiesa el daño que hizo, el hombre confiesa que ha ofendido a Dios, que vive apartado y alejado de Dios. Por eso dice que el que confesara, el que se aparta y confiesa, alcanza la misericordia. Pero, queridos hermanos, Dios es amor. Pero el amor de Dios es, dice la misma escritura, en el Romanos 2, versículo 1 al 5, dice que su amor nos guía al arrepentimiento. Su amor, dice otra versión, dice que el amor de Dios es darnos tiempos para que nos arrepientamos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, tanto justos como para pecadores, para los que están metidos todo el tiempo en una iglesia, para los que no han conocido una iglesia, para los que conocen la palabra, para los que no conocen la palabra, los que danzan y para los que no danzan, para los que están dentro de una iglesia, hermano, que tienen liderazgos, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son líderes, tanto para ellos, para los que no son nada dentro de una iglesia. Para todos es esta advertencia, para todos es esto, la necesidad de ponernos a cuentas. Por eso dice que a todos nos guía Él al arrepentimiento. Pero la Escritura nos enseña, dice mismo que pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Cristo venga, cuando Cristo aparezca, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el hombre se presente delante de Dios después de esta vida, se va a presentar como el juez. Como el juez. ¿A dónde vamos después de esta vida? A sacar cuentas con Él. ¿A dónde vamos después de esta vida? A presentarnos ante el juez. A que seamos juzgados si hicimos lo bueno, hicimos lo malo. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno no es dar dinero, ni dar comida a los pobres, ni ropa, ni dar café. Porque Cristo no mandó que nosotros anduviéramos dando café, ni anduviéramos dando ropa. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es pregonar realmente el arrepentimiento. La gente no lo va a salvar porque hiciste una obra de caridad. O porque tú te vas a salvar porque hiciste una obra de caridad. No, sino porque anunciamos el mensaje de la reconciliación. Anunciamos el mensaje del arrepentimiento. Porque la gente se está muriendo. El pecado es una enfermedad. El desorden es una enfermedad que mata silenciosamente al hombre por dentro. Lo hace ser infiel, lo hace, hermano, abandonar el camino de Dios. Por eso dice, ignorando la benignidad, ignorando que Dios es bueno, ignorando el amor de Dios, que el amor de Dios, dice, nos guía al arrepentimiento. Dios te ama mucho, pero no te está diciendo que te ama, te está diciendo que te arrepientas, que pongas en orden tu vida, que realmente arregles cuentas con tus hermanos, que arregles cuentas con los demás. Estos ignoran, dice, el amor de Dios. Ignoran en qué consiste el amor a Dios. El amor de Dios no es como el hombre ama, que solo dicen palabras, pero el amor de Dios, Dios el Padre nos demostró que nos amaba en esa cruz. Nos demostró que nos amaba. Cristo nos muestra que nos ama a través que nos perdona nuestros pecados. La única manera de demostrarnos que nos ama, hermano, es
que nos perdona, que nos reconcilia. Pero hay gente que confía en ese amor. Confían que Dios le está dando permiso para que vivan su vida como quieran, que vivan en el pecado, que vivan tomando, que vivan en los vicios, que vivan cada día apartados, que vivan haciendo daño a los demás, que ese es, según la gente, eso es el amor. Dios me ama. Qué hipocresía que después de hacer ir a la iglesia en cualquier lugar, al rato estemos odiando, insultando, maldiciendo a las personas, juzgando y condenando a las personas. O que nos tiremos a los vicios o a la perdición y decimos que Dios nos ama. Ellos confiaron en el amor, que el amor de Dios todo les toleraba. Que les toleraba el pecado, que era permisivo en todo lo que hacía, porque no había consecuencias. Dando a entender que el amor de Dios, para ellos el amor de Dios es pasarle por alto todos sin que haya arrepentimiento. Él demostró que nos amaba por medio de perdonarnos. La única manera que Él nos demuestra que nos ama es perdonando nuestros pecados. No lo demostró con palabras de decir te amo hijo, te ama hija, eres mi siervo amado, mi sierva amada. No lo dice así. Porque Él murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados, tanto justo como pecadores, dando a entender que el justo también peca, juntamente con el pecador. Todos son iguales, son tratados con misericordia, son tratados con compasión para que el hombre alcance y, hermano, sea guiado hacia el arrepentimiento. Pero hoy Cristo resucitó para ser juez. Resucitó para condenar el pecado, mas no al pecador. Cristo no está condenando a nadie. Cristo no está juzgando a nadie. Por eso, amar es corregir. Porque el amor no solamente nos guía al arrepentimiento, pero nos corrige, nos azota, nos advierte. Por eso en Hebreos 12, versículo 6 dice que Dios al que ama disciplina. El amor no son palabras, el amor es disciplina, para que el hombre se arrepienta. Dios ama a todos, pero no ama el pecado. Pero tampoco la Escritura dice que el hombre que no se arrepienta, tampoco Dios va a amar a la persona. Si tú no te arrepientas, Dios no te ama. Aunque nosotros digamos que la única manera de saber que Él me ama y yo lo amo, es porque yo le pido perdón y Él me perdona. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Dentro de la iglesia, afuera, todos necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos su misericordia, su paciencia. Porque el que no deja ser corregido por su mal caminar. Hay gente, hermano, que está dentro de la iglesia, va cuando quiere, desobedece, no hace la voluntad de Dios en esta vida. Porque la voluntad de Dios es la santidad, dice en Tesalonicenses, es que seamos santos. Hay gente que no deja corregir, no corrige su mala vida, no corrige su forma de ser, no, conductas, su comportamiento, no se entrega su vida a la limpieza. Terminará muerto, terminará sin Cristo, terminará sin Dios. ¿Cómo podrá Dios ayudar al hombre, hermano, que no busca la vida de Cristo, para que no sea condenado? Nos vamos a presentar después de este tiempo. El hombre que muere se va a presentar delante de un juez. Lo bueno que pudo haber hecho el hombre en esta tierra es recibir a Jesucristo como su Salvador, para que sus pecados sean perdonados, pero tiene que ser en esta tierra. A mucha gente los ha engañado el catolicismo, en el musulmanes, que ya se ganaron el cielo matando gente. O en el catolicismo nos enseñaron de que existe un purgatorio, que vas a pagar tus pecados y luego ser libre, que puedes pecar, total, puedes ir a pagar tus pecados y luego irte ya con el Señor. Por eso les hacen misa, por eso les hacen novenas, al creer que el hombre va al cielo. No, el hombre no va al cielo. O fue a una condenación, o fue, hermano, al reino de Dios, a donde está Cristo.
Pero les han engañado de que después de esta vida van a un eterno descanso. No van a descanso. Se van a presentar delante de un juez. Por eso dice la misma Escritura, nos enseña, dice que es necesario que todos comparezcamos, 2 Corintios 5, versículo 10, dice, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. ¿Qué está diciendo? Mientras que esté con vida. Mientras tú tengas la vida hoy, tienes la oportunidad de corregirla, tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien para con el Señor, tienes la oportunidad de santificarte, tienes la oportunidad de alcanzar la gracia y de la misericordia, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, tienes la oportunidad, tienes la ventaja de tener a Cristo hoy, que está llamando al arrepentimiento, que no está condenando, que no está juzgando porque el hombre sea pecador, que porque el hombre falló, se equivocó. No, Él no está juzgando está juzgando, que condenando a la carne, está juzgando a la carne, está condenando al pecado, lo está sometiendo para que ya no reine más sobre la vida de los hijos de Dios. Pero Dios nos está dando la oportunidad, hermano, de renunciar a todo tipo de pecados, a toda cosa que sabemos que está mal. Por eso dice, hermano, ahí mismo dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sean nuestras conciencias. Si nuestra conciencia no nos acusa de que estamos haciendo algo mal, que nuestra conciencia no nos acusa que somos pecadores, que la conciencia no nos acusa que estamos pecando, confianza tenemos en Dios de acercarnos. Pero si nuestra conciencia, el hombre puede decir, yo no he pecado, el hombre puede decir, el pecado es estar lejos de Dios, el pecado es no recibir la salvación de Cristo, el pecado es no querer nada con Cristo. Ese es el pecado. Lo demás son obras de la carne, es la manifestación de la desobediencia. Pero dice, si nuestra conciencia, si llegaras a morir hoy, ¿cómo está tu conciencia? ¿Crees que vas al cielo? ¿Crees que mereces el reino de Dios? Si tu conciencia, porque con la conciencia se llama espíritu, el que nos acusa, el que nos hace evidenciar si estamos haciendo lo correcto o no. Y cuando el hombre no tiene esa conciencia que lo acusa, esa conciencia que lo redarguye, no está listo para morir. No está listo para morir, Señor. Decirle, Padre, dame tiempo para poner en orden mi vida. Dame un tiempo para ser un adorador. Dame un tiempo para serme fiel. Ten paciencia conmigo. Por eso la Escritura dice que la paciencia de Cristo es para salvación. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es darnos tiempo. Decirle, Señor, voy a cambiar mi vida. Voy a entregar mi alma. Voy a entregarte todo mi ser. Quiero conocerte. Quiero estar delante de ti. Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a entregar mi vida, tanto justo como para pecadores. Tanto los que están en una iglesia para los que no están en una iglesia. El trato es el mismo. Pero lo bueno que podemos hacer hoy en este tiempo es renunciar al pecado, renunciar al desorden, con arrepentimientos, para alcanzar así la misericordia y el perdón de Cristo, para que el pecado sea condenado y no nosotros. Por eso aquella mujer adúltera le dijo al Señor, ¿quién te condena? Me dijo, ni yo te condeno, ni yo te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar. Vemos que nuestro Señor Jesucristo odia el pecado, aborrece el pecado y no condena al pecador, porque Él no vino a condenar, porque nos vino a juzgar, Él vino a salvar. Pero cuando nosotros, el hombre, muera, el hombre en este tiempo, ¿cómo quieres conocer a Cristo? Cuando el hombre peca ya no lo conoce como el Dios de amor, lo conoce como Dios juez. Cuando el hombre comete desorden ya no lo conoce como el Dios de amor, ya no lo conoce. Ahora lo va a corregir, ahora va a sentir la consecuencia, porque no está condenando al hombre, está
para es que el hombre es como sacudirlo, es como hacerle ver que el pecado que habita en él, el desorden que lo va a matar, lo va a destruir. No solamente lo va a matar físicamente, sino que lo va a apartar de él eternamente. Por eso aquí vemos que Dios odia el pecado, aborrece el pecado, mas al pecador no lo odia, no lo juzga, no lo condena, porque lo está guiando al arrepentimiento por su gracia, hacia su gran amor. Por eso dile: Padre, gracias, Señor, por la paciencia que has tenido conmigo. He cometido errores, pecados, equivocaciones, falla, y no has acabado conmigo. Todavía estoy con vida. Dile: Señor, dame el tiempo que me queda para ponerme a cuentas. Dame el tiempo que me queda para vivir para ti. Dame el tiempo que me queda, Señor, para buscarte, para honrarte. Dame el tiempo, Señor, esa es la paciencia. Voy a cambiar, dile. Voy a cambiar para ti. Voy a arrepentirme. Voy a voltear mis ojos hacia ti. Porque Dios no está condenándote. Dios quiere salvarte. Pero acá dice, hermano, que Cristo para eso murió, para eso resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para juzgar a las personas. Para juzgarlas. Hoy el juez hoy cometemos un pecado y, hermano, ya tenemos en contra a Dios. Hoy vivimos, fallamos, ya tenemos en contra a Dios. ¿Por qué? Porque eso es salvación. Y nos guía siempre el arrepentimiento. Siempre cuando cometemos, fallamos, siempre nos va a guiar al arrepentimiento, a buscar la misericordia del Señor. Pero vean lo que dice en el libro de Isaías 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Mira lo que dice, hermano. ¿Quién de nosotros morará? Aquí nos enseña la otra parte de Dios. Si el amor de Dios nos guía al arrepentimiento, hermano, hay que entender que también Dios es fuego consumidor. Y dice que al hombre que no se arrepiente, ¿a dónde lo guía? Dice: los pecadores se asombran en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír las propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en la hermosura, en su hermosura verán la tierra que está lejos. Pero vean lo que dice. Los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, que no aceptan a Jesucristo como su Salvador, ¿dónde van a morar? ¿Qué van a experimentar? Un fuego consumidor, unas llamas donde nunca esas llamas, dice que serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis. Sus llamas, su habitación, están preparando una habitación para todo aquel que no se arrepienta. Su habitación será, dice, las llamas eternas, el fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios va a castigar, Dios va a condenar, Dios va a juzgar a todo hombre que no haya arrepentido, que haya menospreciado, rechazado la misericordia y el amor de Dios. Hay gente que no ama a Dios. Si tú dices amar a Dios, tienes que ponerte a cuentas. Si tú dices amar a Dios, arrepiéntete. Si tú dices que amas a Dios, si quieres demostrarle realmente a Dios que lo amas, arrepiéntete. Y quieres demostrar, saber que Dios te ama, el perdón de Dios es su amor. Por eso dice la Escritura que en Juan 3 dice que Él es su gran amor, porque queridos hermanos nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Dice: ¿dónde terminará? ¿Cuál será la morada? También dice que van a conocer a ese Dios fuego consumidor. El amor de Dios nos guía al arrepentimiento, pero cuando Él es fuego consumidor, pondrá al hombre pecador en las llamas eternas, en el lago de fuego.
Pero dijo el Señor que el que camina y habla lo recto y el que aborrece las ganancias habitará en las alturas, habitará en el monte santo, habitará en su presencia, habitará en el reino. Y dice, y verá al rey. Y fíjese que dice que cuando sucede el arrebatamiento, cuando Dios se lleve a su iglesia, cuando dice que de ese reino, desde ese reino, desde esas alturas, esto me gustó mucho. Dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Y vean lo que dice, y verán la tierra que está lejos. Verán la tierra. Cuando la iglesia suba desde el reino celestial, dice que se va a ver la tierra. Los que suban en el arrebatamiento mirarán la tierra desde lejos. Los que estén en el reino de Dios, dice que verán la tierra donde nos reunimos. Desde ahí donde nos reunimos con Él, desde ahí se verá la tierra. Desde lejos se verá. Todo aquel que suba dice que verá la tierra. Oh, querido hermano, por eso dice que luego vamos a bajar. Todos verán la hermosura de su rey, verán la tierra que está lejos. Esto es hermoso. No es lo mismo decir los pecadores, cuando dice aquí los que dirán por pastor, todos somos pecadores. Ciertamente todos somos pecadores, hemos pecado, pero no dice el pecado a los pecadores, no se refiere a los pecadores, porque hay pecadores redimidos con la sangre de Cristo, hay pecadores que fuimos salvos por la sangre de Cristo, que hemos sido perdonados con la sangre de Cristo. Si no está diciendo al pecador que no se arrepiente. Hay un pecador arrepentido y hay un pecador no arrepentido. Al cielo van los pecadores arrepentidos. Al cielo lo van los pecadores. Al cielo van los pecadores arrepentidos, que alcanzaron justicia, que reconocieron al juez aquí en la tierra. Nosotros no vamos a presentarnos delante del tribunal para ser juzgados y condenados, sino para recibir la bendición. Venid benditos de mi Padre, dijo el Señor, el reino preparado para vosotros. Pero acá dice, hermano, que otros apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Dice el reino, el fuego eterno preparado para el diablo, para todos los seguidores. Cuando habla de pecadores, no es decir el que peque. La habitación está siendo preparada donde están las llamas eternas, el fuego consumidor, para todo aquel que muere en pecado, que no reconozca a Jesucristo como su Salvador. Morir en pecado es no tener a Cristo. Morir en pecado es no haber echado mano de la sangre de Cristo. No dice todos los pecadores, porque si no nadie sería salvo. Todos hemos pecado, nos hemos equivocado. Pero cuando está diciendo por cuanto todos pecamos, yo veo que hay 7 tipos de pecados. Pero la Escritura dice que hay pecados que son perdonables y hay pecados imperdonables. Y los pecados imperdonables son, yo encuentro en las Escrituras 7 niveles de pecados no imperdonables, hablando de la blasfemia, porque hay varios grupos. Hay varios grupos. Hay varios grupos que no serán perdonados. No solamente es la blasfemia, es una. Son 7 niveles. Y no solamente 7 niveles. La cobardía, la mentira, la infidelidad. Todavía son grupos. Todavía es que la gente, hermano, va a morir por muchas causas. La blasfemia tiene 7 niveles de pecados que son imperdonables. Luego estaremos hablando de esto. Pero la misma Escritura nos enseña que el fuego consumidor, dice que en Hebreos 12, versículo 28, así que recibiéndonos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El que no le agrada vive para agradar a Dios, apartándose del pecado, ordenando su vida. El que no vive haciendo daño a la hermana, al prójimo, que vive con temor y reverencia, dice ¿por qué? Porque hay un fuego consumidor, que a todo aquel que muere en pecado, dañando, ofendiendo a Dios, su vida terminará en el lago de fuego.
porque se topó con el juez. No se va a topar con un Dios misericordioso, un Dios compasivo, sino con un Dios, hermano, fuego consumidor, un Dios que lo mandará al lago de fuego. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer: mira, ni yo te condeno, vete. Él no está condenando al hombre, Él no está juzgando al hombre, Él está perdonando al hombre, Él está salvando al hombre. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre sigue en su camino, entonces, queridos hermanos, va a conocer a un juez. A un juez. Dice que Él murió, resucitó y volvió a vivir para convertirse en juez, para darle a cada uno lo que bien se merece, sea bueno o sea malo. Compareceremos ante el juez, porque la misma Escritura dice que para esto fuimos llamados. Primera de Pedro 2, versículo 21, dice que para esto fuimos llamados. Fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pues cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que no encomendaba, dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oh, queridos hermanos, Dios nos libre de comparecer ante el Dios. Horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Pon en orden tu vida, seas justo o no, vayas a la iglesia o no, ordena tu vida. Porque ya no conocemos como el Dios Salvador, porque Él ya murió. Ya vino, murió, resucitó y Él está vivo. Pero Él está vivo ahora como juez. Como juez. Ahora Él vive juzgando las obras buenas, las obras malas. Hoy aquel que hace lo bueno alcanza la misericordia, es libre de juicio, porque la Escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Buscamos la misericordia de Dios. Corremos rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia a buscar el pronto socorro, la pronta ayuda. No importa si eres justo, si eres cristiano o no eres cristiano, si vas a una iglesia, no, si tienes año, nadie está exento. Pero hoy todas las cosas Dios las juzga, todas las cosas Cristo las juzga. Porque las juzga, porque Él está juzgando lo malo, Él está juzgando el pecado, Él está juzgando las malas acciones, las malas obras. Por eso hay consecuencia de ellas. Pero el hombre, hermano, el hombre vive cuando hace lo malo, dice que se expone a su vida. Dice en Santiago 4, versículo 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor sino de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos o tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos con ellos. Dice: cuando no sabéis que lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Se hace una pregunta y dice: ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Y dijo: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida no es nada sin Cristo. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es un poco de tiempo. Pero en Cristo es la eternidad. En Dios es la eternidad. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida hoy está, mañana no está. Nuestra vida es algo que aparece y luego desaparece. Sea justo, sea pecador, sea que tenga Cristo, sea que no tenga Cristo. Tanto el justo como el pecador hoy están, mañana no están.
pero no queremos presentarnos ante un Dios juez, a un Cristo juez. Compareceremos ante Él. Hermano, hoy Dios no está juzgando al hombre. Dios está salvando al hombre. No está condenando al hombre. Le está dando en el amor de Él. El amor de Cristo es guiarnos al arrepentimiento. Pero también es fuego consumidor, guiarlos hacia el lago de fuego. Bendito Dios, que Él entendamos que es mejor permanecer en el amor de Dios, guiándonos siempre al arrepentimiento, siempre reconociendo nuestros pecados, siempre, hermano, porque Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, nos ponemos a cuenta, ordenamos nuestra vida, estamos en paz con los hermanos, estamos en paz con la gente, aunque si la gente se levanta contra ti, tú no lo hagas. Acá dice, hermano, que el hombre que, hermano, busca el arrepentimiento en su vida, Dios condena el pecado, Dios juzga el pecado, Dios desecha el pecado, Dios libera al hombre del pecado, pero no condena al hombre, no lo juzga al hombre, sino le dice: vete, no peques más, tus pecados son sido perdonados, levántate, toma tu lecho y anda, sigue caminando, no te detengas, nada te pare. Y eso es hacer lo bueno, porque Dios está juzgando al pecado, no a nosotros. Pero el hombre que muere en pecado, hermano, va a terminar. Se presentó, dice que Cristo se presentó, dice ahí mismo en Hebreos donde leíamos, hermanos, en el Hebreos 9, que Él se presentó para quitar. Vean lo que dice en el 26. Dice: de tal manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya no aparecerá como el Salvador, ahora aparecerá como el juez, porque los va a llevar a juicio. Los va a llevar a juicio. Los va a llevar a pedir cuentas por su vida, por sus acciones. Queridos hermanos, hoy Cristo está juzgando. Hoy Cristo está evidenciando la vida del hombre. Cristo para eso resucitó, para juzgar al hombre, para darle lo que el hombre merece, para que sea responsable de sus propios actos. Pero si tú crees que Cristo murió y resucitó y que está vivo, corre al trono de la gracia y de la misericordia a pedirle perdón a Dios, tanto por tus faltas con el Señor, como tu falta de relación con el Señor, como también tu trato para con los demás. ¿Cómo está tu relación para con los demás? Por eso la ley se cumple en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No le hagas mal, no te levantes contra Dios y tampoco contra tu prójimo. Y por eso la Escritura dice que sin la paz con Dios, sin la paz con el hombre, y sin santidad, sin una relación con santidad de ser como Él, y en una realidad, una persona que no haga daño a los demás, verá a Dios. Que lo que nos interesa ver a Dios, hermano, estar con Él, pero no como juez, sino como el Dios de amor, el Dios de la misericordia. Por eso vamos a ir a adorarle, por eso nos vamos a plantar delante de Él y decirle: Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, vengo a darte gracias porque me salvaste. Gracias, Dios, porque me libraste de una condenación eterna. Gracias, Dios, porque te agradó en algo, te agradaste de mí. ¿Y sabe qué fue lo que Dios le agrada de nosotros? No es que lloremos, sino que nos apartemos del pecado. Oh, eso le agrada al Padre. Le agrada que andemos en la verdad, que renunciemos al malo. Se presentó para quitar el pecado.
para que muéramos y vivamos en Cristo. Por eso el que no muere ahora renuncia a su vida. Hermano, ya no tendrá el derecho de recibir perdón por sus pecados. Los pecados, queridos hermanos, son delitos. Las fallas hacia los hermanos, el hablar mal, el murmurar, los chismes, el dañar, el causarle daño, al levantarse contra la iglesia, contra la obra, levantarse contra los ministros. El pecar son delitos, son infracciones. El hombre se vuelve criminal, el hombre se vuelve asesino, el hombre se vuelve un ladrón. Tienen que ser llevados ante la justicia. ¿Por qué no podemos morir nosotros en pecado? Porque el hombre que muere en pecado sin Cristo es todo. Y tiene que ser presentado ante la justicia divina. Anda buscando al hombre que cometió un delito contra Dios, contra su prójimo. Por eso hemos cometido delitos, hemos cometido fallas, hemos dañado la vida de mucha gente. Y pues si le perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Mucha gente está cometiendo rebelión en la iglesia, está dañando a los hermanos, está levantándose contra la obra, está levantándose con los ministros y no pasa nada. Esos van a ser llevados porque tienen que dar cuentas por ese delito, por esas faltas. Tienen que ya dar cuenta por ellos. No se va a quedar así. Tienen que ser llevados ante la justicia y pagar por todos sus hechos. Pagar, y van a ser sentenciados por el delito que cometieron. Por eso hoy somos presuntos culpables. Somos presuntos culpables. Por eso, queridos hermanos, el mismo en Hebreos 12 dice que el hombre va a ser presentado delante de Dios si no se arrepiente, porque se va a presentar ante la justicia divina. Por eso es tiempo de decir que los pecados, ¿para qué sirven? Para que la justicia, para que no demos cuenta delante de un juez, porque se apuntan nuestros pecados, nuestros errores, nuestras obras ocultas, se están apuntando. Pero la sangre de Cristo es poderosa. Hoy el Padre nos está condenando y no por eso no cometemos errores. No por eso somos exentos de ellos. En Hebreos 12 dice, versículo 25, voy terminando. Mirad que no desechéis al que habla, porque el que si no escaparon aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, al que dice, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Mirad que nadie deseche, que Dios nos guía al arrepentimiento. El amor de Dios es guiarnos al arrepentimiento. Pero el hombre que no se arrepiente está siendo guiado hacia las llamas eternas. Se están preparando las llamas eternas. Dios es amor, para que nos arrepientamos. Dios es amor, porque nos da tiempo en su paciencia de decirle, Señor, voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar mi trato con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Una relación contigo más íntima, más estrecha. Dile, Señor, dame tiempo, ayúdame a cambiar. Ayúdame a entregar mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Quiero hacer las cosas correctamente. Entonces Dios condena al pecado, nos ayuda a quitarlo de nuestra vida, tanto justo como para pecadores. Por eso dice que no seremos juzgados, no seremos condenados en la carne, sino, hermanos, sino el hombre que no se apartare. Por eso aquel intérprete dice que, ya dice en Santiago, queridos hermanos, 2, porque esto es rico. Santiago 2 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecados y quedas convicto por toda la ley, dice, ¿cómo tú quedas como un convicto?
Quedas como alguien, hermano, como un convicto es alguien que, hermano, que dice que dejar de ser convicto, de dar convicto es convencer, una forma, dice, hermano, de hallar en alguien una discusión. Quedáis como convicto, quedáis como alguien señalado. Oh, queridos hermanos, un conflicto como un recluta, como alguien que refuta, con alguien que redarguye, con alguien amonestado. Le dice aquí, hermano, si en verdad cumplís la ley, ama a tu prójimo, ama a Dios, no hagas acepción de personas, no cometas pecados, porque si no quedas como un convicto, como quedas como un violador de la ley. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable a todos. Es culpable. Se halló culpable de que violaba la ley, se halló culpable de que ofendía a los hermanos, no tenía paz con su esposa, no tenía paz con sus hijos, no tenía paz con el esposo, tenía pleito con todo mundo. No puso, esa es una persona que va a ir a rendir cuentas. Va a ser presentado ante el juez porque cometió delito de daño. Cometió delitos de daño. Sus pecados, sus delitos están siendo apuntados, pero la misericordia de Dios, la gracia, la sangre de Cristo borra esos pecados. ¿Dónde quieres ir? Hoy en este día, ¿dónde quieres ir? El hombre va hoy en este día o todos los días. El hombre debe de correr al trono de la gracia y de la misericordia a que se arrepienta, para que sus delitos y todo lo que haya hecho alcance misericordia. Porque si no lo hace, se le están preparando el lago de fuego. Por eso aquel intérprete le digo al mi Señor Jesús, digo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué has leído? Y él empezó a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no cometerás eso. Les puso los mandamientos. Y le dijo el Señor, bien hechos. Pero le dijo algo. Le cuenta la historia del samaritano. Y le digo, ¿a quién de ellos ha hecho misericordia? Le digo, aquel que recogió y llevó al hombre a que lo curaran o sanaran. Le digo, hasta tú lo mismo. Sabe que él sabía todas las escrituras, conocía la letra, pero nunca supo que es misericordia. Porque la persona que no tiene misericordia, vive juzgando la vida de los demás cuando no sabe que él será juzgado. No sabe que él será condenado, sintiendo que son mejores que los demás, y los condenaba, los juzgaba. El pecado es vivir juzgando, vivir criticando, vivir dañando, vivir en enemistades, no vivir en paz. Es un pecado muy grave que el hombre tendrá que ir a dar cuentas. Va a ser juzgado, cometió un delito. Dice que es culpable, se halló culpable de haber dañado, desobedecido a Dios y de haber levantadose contra su hermano. Hoy el Señor condena el pecado, pero ante el tribunal ya no condenará el pecado, condenará al hombre. Dos cosas están sucediendo hoy, hermanos. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, todo aquel que ama al mundo, todo aquel que se convierte en un asesino, vive para odiar, vive para dañar, para señalar la vida de otros y entregarse al pecado, está siendo condenado ya. Porque Cristo resucitó para ser juez, para darle a cada uno lo que merece. Si tú te arrepientes de tus pecados, entonces alcanzarás la vida. Pero si no te arrepientes y sigues en tu mismo camino, mereces la muerte. Son merecedores de la muerte, dice en Romanos 1. Merecen la muerte. Son gente sin misericordia, despiadados, ingratos, blasfemos, que habiendo entendido el justo juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen en la vida de otros. Cristo resucitó para ser juez, para darle a cada uno lo que merece.
¿Está siendo gente condenada ya? Sí. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, todo aquel que no quiera la salvación de Cristo, ya está siendo condenadas. Porque Cristo resucitó para ser juez, para darle a cada uno lo que merece. Tú mereces el perdón de Dios si te arrepientes. No te juzga, no te condena. Y estarás, dice, y verán al Rey de gloria, verán al Rey, y desde lejos verán la tierra de donde Dios nos sacó. Pero el que no se arrepiente, dice, al pecador que no ha arrepentido, mirará también, dice, él no verá la tierra, él verá el lago de fuego. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros, Padre. Así que Dios hoy, Cristo ya está condenando a las personas. Por eso el justo juicio de Dios, dice en Romanos, que aquellos que dice que pues habiendo conocido a Dios no le dieron las gracias. Pues habiendo conocido a Dios, hermano, dice, no glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Profesan que conocen a Dios, profesan que conocen la Biblia, profesan que conocen todo de Dios, pero no van a los cultos, se dedican al pecado, ya no volvieron al Señor, siguen haciendo con su vida lo que quiere. Dice que Dios les envió el justo juicio, y el justo juicio era su muerte. El lago de fuego está preparado para ellos. Arrepiéntete, queridos hermanos, porque Dios ya está juzgando, porque Dios ya está separando a los hombres, tanto vivos como muertos, ya en la tierra, porque dice que para esto Cristo murió, para juzgar a los hombres y darle a cada uno lo que merece. Si tú te arrepientes, mereces la vida. Si no te arrepientes, mereces la muerte, condenación eterna. Corre a los pies de Cristo. Hay tiempo, hermano. Endereza tu vida. Ven a los pies de Cristo, porque en Dios no hay acepción de personas. El que comete pecado dice que ha cometido un delito, queda como convicto, queda señalado, queda acusado. Y todo aquel que es acusado de un delito tendrá que pagarlo. Si hacemos acepción de persona, cometimos un delito. Si violamos la ley de Dios, cometimos un delito. Quedamos acusados, quedamos señalados como delincuentes, como criminales, como ladrones, como adúlteros, como infieles. Quedamos tachados y la justicia de Dios nos persigue. Oh Dios mío, quedamos como transgresores, quedamos como violadores de la ley. Hoy Cristo ya resucitó, Cristo para ser juez. Él ya está dándole a la gente lo que merece, estando en vida. Por eso cuando ya sea el tribunal de Cristo y nos presentemos tanto los vivos y los muertos, los vivos son aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador. Los muertos son aquellos que no los recibieron, que lo rechazaron. Entonces unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero ya desde hoy están siendo separados. Ven a Cristo, hermano. No importa si estás en una iglesia, pon en orden tu vida. Haz lo correcto. No, esto no es para los de afuera, es para los dos. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Vuelve a casa, arrepiéntete. Vuelve a casa, hermano. Vuelve a congregarte. Vuelve a congregarte. Vuelve a serle fiel. Haz las cosas bien. Dios ya está juzgando a las personas. Dios ya está condenando a las personas porque lo aborrecieron a Él. Hay delitos que hay que perseguir. Pero Dios en su gran paciencia, su misericordia también te ama, que te da la oportunidad de arrepentirte, te da la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Tú lo amas? ¿Tú amas a Dios? Si lo amas, haz las cosas bien. Si lo amas, pídele perdón, hermano. La única manera de demostrarle a Dios que lo amas es que le pidas perdón.
de todos tus errores, equivocaciones, fallas que hayas hecho en tu vida. Aún la falta de interés de buscarle, de encontrarte con Él. De esa manera le dices que le amas. ¿Cómo te ama Él? Perdonándote a ti. Antes que sea demasiado tarde, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, te dé sabiduría, te llena de temor. Ven a los pies de Cristo. Te está esperando para alcanzar la vida, porque Él resucitó para ser juez. Que Dios te guarde, hermano, te dé la sabiduría. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un saludo. Y hermano, y vamos para adelante. Vamos para adelante, porque grande es el amor de Cristo. Grande es el amor de nuestro Dios al perdonar nuestra vida, pidiendo perdón. Que Dios te guarde. Nos esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir para aquellos que necesitan en saber que hay la oportunidad de buscar a Cristo, la oportunidad de poner las cosas bien antes de que Dios los separe y ya lo juzgue, ya lo condena, ya lo haya separado para ir a condenación eterna. Porque Cristo resucitó para ser juez, para darle a cada uno lo que se merece, si hace lo bueno o hace lo malo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir y darle like a la página, hermanos. Saludos a todos y bendiciones.